Ingreso Fidei. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y todas las del redil me conocen a mí. Hace rato escuchamos en la lectura que el buen pastor está cerca de las ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Yo les quiero presentar a un muy buen pastor. Con su conferencia a la iglesia cerca de los jóvenes, desde Puebla, obispo auxiliar de Puebla, amigo, gran ser humano, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, para quien les pido un fuerte aplauso. Buena tarde a todos. Les invito a que iniciemos bajo la mirada de la Virgen Santísima. Les invito a que recemos el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Suplicámoste, Señor, que infundas tu gracia en nosotros, tus siervos, que hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo, para que por medio del ángel que se lo anunció a María, haz que participemos de los frutos de su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Buena tarde a todos nuevamente. Les agradezco mucho la invitación y los felicito a los movimientos de Regnum Christi y de Fidei por organizar esto. ¿Qué quisiera decirles esta tarde? Lo primero, ¿qué ha dicho la Iglesia sobre los jóvenes desde el Concilio Vaticano II? ¿Qué han dicho los Santos Padres? ¿Qué ha dicho el Episcopado Latinoamericano? ¿Qué han dicho mis hermanos obispos aquí en México? Lo segundo que quisiera comentarles es el proyecto que hemos lanzado los obispos desde el pasado 13 de mayo. Y entonces empiezo. El Concilio Vaticano II, en su último mensaje, fue también para los jóvenes. Y ahí los obispos, los padres sinodales, junto con San Pablo VI, decía: la Iglesia está preocupada porque la sociedad respete la dignidad, la libertad y los derechos de los jóvenes, para que ellos afirmen su fe en la vida y en un Dios justo que da sentido a la vida. Y el concilio también decía: les pedimos ensanchar sus corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar el llamado de sus hermanos, a luchar contra el egoísmo, a ser generosos, puros, respetuosos, sinceros, y edificar un mundo mejor que el de sus mayores. Y terminaba el mensaje de los obispos y del Papa con una frase: la Iglesia los mira con amor y con confianza. ¿Qué han dicho los santos padres? ¿Cuál ha sido su actitud sobre los jóvenes? San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco. San Juan Pablo II, ven que inventó las jornadas mundiales de la juventud, y él mismo llegó a afirmar: no son los jóvenes por los que va el Papa, son los jóvenes los que llevan al Papa.
ven la experiencia del Papa Benedicto, su sabiduría y su prudencia, el Papa Francisco, con su genio de humildad, de sencillez, de espontaneidad, ha seguido con las jornadas de los jóvenes. Ha sido verdaderamente una fiesta de los jóvenes en torno a la fe. Y el Papa Francisco, cuando vino aquí a México, ¿qué nos afirmó? Los jóvenes son la riqueza de México. El convocar un sínodo, que estamos a unos días de terminar el próximo 28, sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, son un signo claro de la preocupación de los papas por nuestros jóvenes. ¿Qué han dicho nuestros obispos de América Latina? En 1979, la tercera conferencia del episcopado que se celebró en Puebla terminaba diciendo el número 1186. Hay que presentar a los jóvenes a un Cristo vivo como único Salvador, para que evangelizados evangelicen y contribuyan con una respuesta de amor a Cristo, para que los jóvenes promuevan la liberación integral del hombre y de la sociedad. La Iglesia confía en ustedes jóvenes. Ustedes jóvenes son para la Iglesia su esperanza. La Iglesia ve en ustedes jóvenes un verdadero potencial para el presente y el futuro de la evangelización. Por eso los obispos reunidos en Puebla optamos como una opción preferencial por ustedes los jóvenes. Los obispos que hicieron eso hace casi 40 años, una opción preferencial por los jóvenes. En la conferencia de Santo Domingo, en 1992, ¿de qué se habló de los jóvenes? Más bien de los jóvenes que asisten a la iglesia, hacia adentro. No se vio tanto como Puebla hacia afuera, sino adintra. En Aparecida, en el 2007, de los 554 párrafos del documento, 51 párrafos están dedicados a los jóvenes, el 9.2%. ¿Qué hemos hecho los obispos en México desde hace 39 años? Hemos vivido con una profunda convicción de que el futuro de la Iglesia depende en gran medida de la atención que se dé a los jóvenes. Se han buscado caminos prácticos, pero también hay que reconocerlo. Muchas veces en la práctica no se ha dado la prioridad a los jóvenes. Tenemos que reconocer que como obispos lo hemos asimilado como un reto, como una preferencia. Los jóvenes son el futuro, de ellos depende todo, pero en la práctica esto no se ha concretizado. En nuestra asamblea del 2015 de abril de la Pascua, los obispos de México dedicamos toda una semana para reflexionar cuál es el papel de la Iglesia con los jóvenes. Y llegamos los obispos después de una semana a dos conclusiones. ¿Cómo hay que acercarnos los obispos a los jóvenes? No como el entrenador de fútbol que le dice al joven que apenas empieza: te voy a enseñar desde cómo se patea la pelota, cómo se mete un tiro de esquina. No, nos tenemos que acercar los obispos. La Iglesia se tiene que acercar a los jóvenes como Moisés en el Sinaí. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Así quedamos los obispos en el 2015. A cada joven hay que acercarnos como un locus theologicus, como un lugar teológico, como donde el mismo Dios actúa. No te voy a enseñar, yo que he vivido más años, yo que tengo más experiencia, te voy a enseñar la receta de la vida. No, acercarnos con humildad, descalzarnos, quitarnos las sandalias y acercarnos a cada joven. Esto fue la primera conclusión. Y la segunda conclusión que nos llevó a nosotros obispos en el 2015 fue: tenemos que cambiar nuestra estrategia para atraer a los jóvenes. Ustedes recordarán, a los que nacimos hace 40, 50 años, pensamos mucho tiempo. Primero evangelizamos a los jóvenes
y después los enviamos a apostolado, ¿sí o no? Así pensamos muchos años. Y quedamos los obispos, no. Cambiemos nuestras estrategias. No nos ha funcionado ya ahora eso. A los jóvenes hay que atraerlos con lo que les gusta, sobre todo con la parte social. Nosotros lo vimos en México el año pasado en el temblor, en el terremoto, en septiembre. Por ejemplo, en Puebla, lo pude constatar. Miles de jóvenes, nadie los organizó, no tenían color de universidad ni color de escuela, iban a ayudar, no sabían a qué iban, no sabían dónde se necesitaba, no tenían un proyecto, no tenían un plan, no tenían estrategias, pero iban. A los obispos nos habló un joven universitario, su testimonio de la UNAM. ¿Cuál era el testimonio de este hombre? Él que fue a una comunidad del estado de Guerrero y ahí se acercó a la gente, arquitectura, y quería un proyecto social y le dijo a la comunidad, ¿qué quieres? ¿Qué quieren? Y la comunidad, nuestra iglesia, no, ¿qué quieren para ustedes? ¿Un salón? ¿Baños? ¿Unas canchas? Esa es mi tesis, el servicio que quiero dar. No, queremos nuestra iglesia. Bueno, llegó con su maestro, su asesor de tesis, y le dijo el maestro, oye, pero ¿dónde tienes la cabeza? Tu tesis no va a pasar. ¿A quién se le ocurre presentar en la UNAM una tesis sobre una capilla en una población rural que tiene tantas necesidades? Y el joven le dijo, eso convenza a esa población, si quiere vamos. El maestro le dijo, te reto, tú apenas empiezas la vida, te voy a enseñar cómo se les convence. Llegó el maestro asesor de tesis de la UNAM y la gente, ¿qué quiere? Nuestra iglesia. ¿Qué quiere? Nuestra iglesia. La gente de esa población convencieron a este joven, y este joven que estaba retirado de la iglesia volvió a la iglesia, se encontró con Jesús a través del servicio social. Eso necesitamos. A los jóvenes hay que atraerlos con cosas que les gusten, con cosas que les ayuden. Los jóvenes son generosos de naturaleza. Los adultos hacemos planes, ¿sí o no? Proyectos. Evaluamos una y otra vez el proyecto y lo cuestionamos y lo pensamos 500 veces y pasamos todos los filtros para no hacerlo realidad. Los jóvenes, ¿qué hacen? Se avientan, se lanzan. A estas dos conclusiones llegamos los obispos. Hay que acercarse a ellos como Moisés, descalzarse, son un lugar sagrado. Y lo segundo que damos los obispos, queremos atraer a los jóvenes a través de la obra social. Ustedes los ven en los apostolados de Regnum Christi, ¿sí o no? Todas sus sermones que les dicen papás son el 0.01% a lo que ellos palpan en las misiones, ¿sí o no? De Semana Santa. ¿Cómo regresan a casa? Cambiados. Después se les acaba la pila, pero regresan cambiados, regresan con ganas de hacer algo, porque el joven es generoso. Después, los jóvenes nos pidieron a los obispos un año y un día para la juventud. ¿Y en qué quedamos? El 12 de agosto escuchábamos voces, algunos querían que fuera el 5 de febrero, que presentáramos a San Felipe de Jesús como el patrono de los jóvenes, como mártir, pero quedamos los obispos por votación, que mejor dedicáramos el Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto, que ese también fuera el Día del Joven para nuestra iglesia en México. Y nos pidieron un año, y entonces quedamos desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, no llegar al sínodo como otras veces hemos llegado la iglesia en México. Un grupito solamente es el encargado de responder encuestas, de hacer proyectos. No, los obispos quedamos un año, de octubre del año pasado a este octubre, un año dedicarlo a los jóvenes, para que la Iglesia de México juvenil no llegara vacía al sínodo, sino que nos diéramos cuenta. Y entonces ha habido distintas iniciativas a lo largo del país. En julio del año pasado les escribimos un documento los obispos, donde les dijimos a los jóvenes, queremos escuchar su voz, caminar con ustedes en la construcción de una nueva cultura del amor
y nos comprometimos. ¿A qué cosa? A que los jóvenes sean los destinatarios y los protagonistas prioritarios de la nueva evangelización, porque siempre hemos considerado sujetos de evangelización. La novedad de este sínodo es que los jóvenes no solamente son sujetos, son protagonistas de la nueva evangelización. ¿Por qué? ¿Quién es el mejor evangelizador de un joven? ¿Un obispo? ¿Una religiosa? ¿Un sacerdote? ¿El adulto de 50, 70 años? ¿Quién es el mejor evangelizador de un joven? Otro joven. Eso hay que entenderlo. El mejor evangelizador de un joven es otro joven. Los jóvenes quieren ser protagonistas de la evangelización. A los jóvenes hay que darles esta oportunidad de que ellos pueden realmente llevar todo. ¿Para qué a veces consideramos a los jóvenes? Solamente muchas veces como lo que nos ayuden en actividades. Hay que darles un papel protagónico. Hasta aquí llego con mi primera parte, la iglesia con los jóvenes. Lo segundo, quisiera hablarles un poco del proyecto de los obispos. Hemos lanzado un proyecto. El Papa Francisco nos los pidió en la Catedral de México cuando vino en el 2016, nos decía en febrero: les invito a un proyecto cualificado de pastoral a nivel nacional. Y entonces los obispos nos reunimos en abril de ese año y quedamos. Dentro de pocos años celebraremos 2000 años de la redención, en el 2033, es decir, ya nos falta poco. Y antes celebraremos 500 años de la presencia de la Virgen de Guadalupe, en el 2031. Nos quedan muy pocos años. Pero quedamos en una cosa: muchos de nosotros ya no veremos esa fecha. De los obispos que aprobamos el plan, de 130 y tantos, si Dios nos presta vida, para el 2031 estaremos en funciones 36, si es que Dios no nos recoge antes. Pero eso no significa que no querramos mirar hacia el 2033, hacia el 2031. Y quedamos en una cosa: México tiene una deuda con el mundo. ¿Cuál es la deuda que México tiene con el mundo? Por todas partes hemos difundido la Virgen de Guadalupe, ¿sí o no? Hay tiendas Guadalupe, farmacias Guadalupe, calles Guadalupe, escuelas Guadalupe, ciudades Guadalupe. Pero ¿cuál ha sido nuestro error y nuestro pecado? Y lo reconocemos como obispos. Hemos difundido la imagen, pero nos ha faltado difundir el mensaje de la Virgen de Guadalupe, vivir el mensaje de Guadalupe. Esto nos ha faltado, y este es el pecado que tenemos como México, y este es el reto que tenemos que hacer a los demás. No solamente difundir, sino creer en el mensaje de Santa María de Guadalupe. Volver otra vez. Pusimos una frase que tal vez ni siquiera medimos todo lo que tiene que ver la frase, no medimos todo lo que escribíamos, lo que firmamos. Decíamos: tenemos que volver a la pedagogía de Santa María de Guadalupe. Y entonces, este es el objetivo, y le quisimos llamar a este documento. ¿Cuándo entró en vigor? El 13 de mayo pasado. ¿Por qué escogimos esa fecha? Porque es el domingo de la Ascensión y porque es una fecha mariana. Y le llamamos hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada de Santa María de Guadalupe. Y sus hermanos obispos, queremos esto. Necesitamos como iglesia, yo les invito a repetir conmigo: necesitamos como iglesia sentarnos a los pies de Santa María de Guadalupe para alentar la esperanza de ser un pueblo. Ella nos invita a contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de redención realizado por Jesús. ¿Qué queremos los obispos? El Papa Francisco nos decía en la Catedral de México, no sé si vieron el discurso,
Ha sido de los discursos más directos del Papa a los episcopados de todo el mundo. Nos decía el Papa: obispos de mirada limpia, rostro luminoso, alma transparente. Eso necesita la Iglesia de México. Pero ahí el Papa nos decía su experiencia. Decía: durante muchos meses he estado pensando en este viaje. Voy a ir a ver a la Virgen, voy a ir a ver a la Virgen, voy a ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Pero en estas últimas semanas he cambiado mi discurso. No voy a ir a verla, voy a dejarme mirar por ella, decía él. Son dos cosas. Una cosa la voy a observar, la voy a mirar. Y decía el Papa: no, estas últimas semanas he cambiado mi meditación. No la voy a ir a ver, me voy a dejar mirar por la Santísima Virgen. Y entonces queremos los obispos, bajo la mirada de María de Guadalupe, que con serenidad en el corazón, volver a un ejercicio de escuchar el sentido del pueblo, bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe, una autocrítica con esperanza de nosotros mismos, un trabajo en común de agradecimiento, de festejo, pero también de arrepentimiento, que nos conduzca a nuevas propuestas y compromisos. Después, el documento tiene 3 partes. Se las voy a mencionar muy rápidamente. Primero, la realidad que vivimos. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Cómo vemos a México los obispos? Primero, ustedes saben, vivimos un cambio de época. Y eso lo tenemos que entender, queridos hermanos. ¿Cuál es el cambio de época? Las verdades, los valores, los principios que creíamos intocables se han trastocado, ¿sí o no? Sí, este es el cambio de época. El imperio del relativismo. Cada quien cree lo que quiere. Cada quien está convencido de sus principios. Tú crees amarillo, tú crees rojo, tú crees azul, y cada quien en sus principios. Esto es lo fuerte que estamos viviendo. Los obispos reconocemos que no hemos estado preparados para este cambio de época. A veces no sabemos respuestas inmediatas que dar, lo reconocemos. La realidad nos ha rebasado. También hemos visto la crisis de sentido, aquello que daba significado a nuestra vida, aquello por lo cual nos comportábamos, las conductas, las formas de ser, ahora ya no encajan. Así vemos a México y al mundo. ¿Cómo vemos nuestra patria? La vemos, por una parte, nuestro país es campeón de desigualdad social a nivel mundial. Esto es México, ¿sí o no? Hermanos con este punto de riqueza y hermanos que carecen de lo más necesario. Por ejemplo, nuestra ciudad de Puebla es de las más desiguales de América Latina. El municipio de Puebla es 1.700.000 personas. Del 1.700.000 personas, 600.000 son pobres. De los 600.000, 245.000 tienen hambre. Cada 3 días en Puebla muere una persona de hambre. Este es un reflejo de lo que es México, una desigualdad social impresionante. Pero también constatamos que no hemos logrado una educación integral y de calidad. Es el problema de México. México tiene un rostro joven. La mayoría, las cifras que tenemos son únicas, históricas. Es la mayoría más fuerte de jóvenes en México. Pero también vemos la corrupción, la impunidad, la falta de respeto y también el implemento de prácticas políticas de anticoncepción y abortivas. ¿Cómo vemos a la Iglesia nosotros como obispos? Ha habido obispos y sacerdotes muy santos, pero nos falta a nosotros los obispos. 2 cosas hemos quedado: acercarnos más a los pobres, saberlos escuchar, ofrecerles el consuelo de Dios, y lo segundo, acercarnos a nuestros sacerdotes. ¿Qué otra cosa vemos en México? Un problema que tenemos: analfabetismo religioso, ¿sí o no?
Cuando recorro las parroquias, a la gente le pregunto, a veces parroquias con 500, 600 personas, levanten la mano quienes rezan el rosario. Y qué pena, levantan la mano 4 o 5. ¿Y saben por qué? No es porque no quieran, porque no se lo sepan. Esa es la causa, porque no se lo sabe. Vivimos un alfabetismo religioso. En Puebla, el 80-82% se declara católico. Y tal vez nos ilusionamos con ver nuestras iglesias llenas. Y tal vez nos congratulamos de nuestros congresos masivos. Pero hay que cuestionarnos, ¿cuántos de estos hermanos? En México más o menos va el 10% a misa. Es decir, es poco. Pero de ese 10%, ¿cuántos están evangelizados? ¿Cuántos creen en la fe? ¿Cuántos viven la fe? Y lo peor, voy a decir una palabra, no se me enojen. ¿Qué hemos hecho como iglesia? El clericalismo. Laicos enanos. Laicos enanos. No, hay que crecer en la fe. Y eso hemos hecho con los jóvenes también. Jóvenes enanos. ¿Vieron apenas las marchas por la vida del sábado? ¿Quiénes fueron las marchas por la vida? Muy bien. Laicos diciendo a los obispos, ¿qué no nos va a escribir una carta para que salgamos? ¿Qué es eso? Un enano. Sí, que a ustedes los laicos no les toca afrontar las realidades del mundo. El Concilio Vaticano II lo dejó muy claro. El papel del laico es inserir allá afuera, porque este es un fruto del clericalismo. Laicos aquí adentro, no. Los laicos se tienen que fortalecer, encontrar con el Señor, evangelizarse, optar por el Señor, pero su papel no son ni monjas, ni monjes, ni curas, ni obispos. ¿Qué son? ¿Dónde les toca estar? Afuera, en el mundo. Ese es su papel. Y esta es la tragedia de México. Estamos muy contentos porque tenemos tantos grupos. Estamos muy contentos porque tanta gente reunimos. Estamos muy contentos porque tal congreso reunimos a tantos. No, lo importante es que los laicos tienen que inserir en el mundo. Para muestra las marchas pasadas, ¿sí o no? Pidiendo, ¿qué no nos van a acompañar los obispos? Esto es una cosa de la sociedad civil, ¿sí o no? Es la sociedad la que tiene que organizarse. Son los laicos los que tienen que ir adelante. No están en el kinder. A ver, niñitos, salimos al recreo. Niñitos, vamos para acá. Niñitos, vamos para allá. No. ¿Dónde está la madurez de ustedes, los laicos? ¿Desde dónde juzgamos la realidad? Desde el acontecimiento de la redención y desde el acontecimiento guadalupano. Los obispos hemos incluido la última propuesta de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Toda la vida de Cristo es redentora. Ustedes, mis hermanos sacerdotes, y yo crecimos con una idea. La redención era la muerte, la pasión, la resurrección, luego le alargamos la venida del Espíritu Santo y esa era la redención. La postura de la Iglesia se ha ampliado. La redención, todos los actos de la vida de Jesús son redentores. El nacimiento, la huida de Egipto, las bodas de Caná, la crucifixión, la muerte. ¿Sí? ¿Y qué cosa nos falta a nosotros? Nos falta creer en México en la redención. Nos hemos ido a polos opuestos. ¿Cuáles son? Muchas veces la redención solamente es la muerte de Jesús. Véanlo ustedes en muchas comunidades. Ustedes lo ven cuando salen a las misiones como familia misionera. La gente le da más importancia al sábado santo en la noche o al viernes santo. Al viernes santo. Una procesión de 5 horas. Entre más larga y entre más calor estuvo mejor la procesión. Así piensa nuestra gente. ¿Sí? Mucha gente en eso se queda. Ahí queda. Ya no resucita. Lo importante es la procesión. La muerte, punto. Ese es un aspecto cortado de la redención. ¿Qué otro aspecto? ¿Cuántas veces el mundo se pregunta, ¿por qué lo que vivimos
toda la violencia, todo el dolor, ¿dónde está la redención? Y lo tercero es que muchas veces lo que decía Nietzsche, mejores cánticos tendrían que cantarme y más redimidos tendrían que parecerme los discípulos de Jesús para que yo creyera en su Redentor. Empezando por los obispos. ¿Cómo nos ven a los obispos? ¿Cómo ven a los sacerdotes y a las religiosas? ¿Nos ven contentos, plenos, alegres, llenos? No, no se preocupen. También los vemos a ustedes igual, ¿sí? Es decir, se nos tiene que ver la redención, ¿sí o no? Tenemos que vivir como redimidos, ¿sí? ¿Sí o no? Por eso, yo les invito a que repitan conmigo esta frase de Nietzsche. Mejores cánticos tendrían que cantarme y más redimidos tendrían que parecerme los discípulos de Jesús para que yo creyera en su Redentor. Se nos tiene que ver la redención. Jesús perdona, Jesús limpia, Jesús olvida, Jesús libera, Jesús nos reconstruye. No creemos en la redención. Juan Pablo II terminó su última encíclica. El Papa ya estaba muy deteriorado y la Iglesia vive de la Eucaristía. La última frase del capítulo 5 dice: la Eucaristía se nos ha dado para que toda nuestra vida sea un magnífica. Fíjense la frase del Papa. La Eucaristía se nos ha dado para que toda nuestra vida sea como la de María, un magnífica. María no practica, dice el Papa Francisco, el deporte de la queja. Ven cuando va a visitar a su prima Isabel, y Isabel le dice: bendita tú entre las mujeres. Después de 120 kilómetros más o menos, la distancia del norte a Incarín, María no llega y dice: qué calor, qué cansancio, creo que el aire acondicionado tenían que levantarle 2 rayitas más, el hospedaje no está lo mejor, no estuvo bien organizado. Los católicos somos deportistas de medallas olímpicas de quejas, ¿sí o no? De todo nos quejamos. Ustedes se quejan de su párroco, los obispos nos quejamos de los sacerdotes de los obispos, de todo nos quejamos. Somos un concierto de quejas. María no, llega presurosa, se levantó presurosa. ¿Y María qué dice? Todo mi ser alaba al Señor, soy un canto al Señor. Hubiera dicho a Isabel: mira, cállate, luego me dices todas tus alabanzas, yo tengo que descansar, reponerme, comerme, bañarme, desempacar la poca maleta que traigo. María no llega así, dice: soy un canto al Señor, que proclama la grandeza del Señor. La Iglesia necesita creer más en la redención. Hemos puesto en el documento: los obispos somos los primeros que con nuestras actitudes no manifestamos la redención. Tenemos que creer que somos un pueblo redimido. Por eso le hemos puesto: vemos todo desde la redención y desde el acontecimiento guadalupano. En la última parte del documento hemos optado por 6 cosas, pero me voy a ir a la última. ¿Cuál fue la última? Nuestra opción de obispos de aquí al 2031. Optamos por una iglesia, permítanme, optamos por una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Eso queremos sus hermanos obispos. Optamos por eso. Es nuestra 6ª prioridad, por un país, por una iglesia que comparta con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Vemos en los adolescentes y en los jóvenes sus sueños, sus esperanzas, cuántas ilusiones y buenos deseos existen en su interior para renovar
y enriquecer y fortalecer a esta iglesia. Los jóvenes y los adolescentes nos invitan a darles una sociedad llena de esperanza, alegría y una vida que les lleve a una realización plena. Cada joven, como decía el Papa Francisco, es una riqueza. Valoramos la importancia de su presencia y su entusiasmo. Y entonces a estas cosas nos comprometemos los obispos de aquí al 2031. Primera, promover una educación y un desarrollo integral de los jóvenes y adolescentes. ¿Cuántos jóvenes están condenados a la mediocridad, sí o no? No tienen los medios, esa es una tristeza. Son el proyecto de Dios los jóvenes y condenados por esta sociedad, ¿a qué cosa? A la mediocridad. Siempre serán de segundo. Lo segundo, queremos nosotros iniciativas para acercarnos a los jóvenes, a las diferentes realidades y ambientes, los jóvenes campesinos, indígenas, los estudiantes, los jóvenes obreros, los jóvenes de los campos, los migrantes jóvenes, los jóvenes urbanos, para escucharles. Esto es lo segundo, acercarnos a ellos. Lo tercero, acompañarlos para que puedan encontrar a Jesucristo vivo, porque eso es lo que hace cambiar a una persona, que se encuentren con Jesús vivo, no con una filosofía, no con una ideología, no con medias verdades, sino con Jesucristo vivo. Después, favorecer iniciativas de evangelización desde los mismos jóvenes. Y por último, acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas. Estos son nuestras prioridades. Esto queremos implementar los obispos. Hasta aquí llego a la segunda parte. Eso pensamos, eso queremos, eso deseamos los obispos. ¿Qué quiero terminar? Con unos pensamientos. Lo primero, queridos hermanos, les agradezco a ustedes y en nombre de mis hermanos obispos, por tantos y tantas de ustedes que muchas veces no son reconocidos, no son valorados su trabajo callado y discreto con los jóvenes. Muchos de ustedes han desgastado su vida por los jóvenes en diferentes campos. Han gastado la vida y no han sido reconocidos, ¿sí o no? Muchos de ustedes. Lo segundo, reconozco lo que les decía hace un momento, que los obispos, ante este cambio de época que nos vino de repente, les decimos con humildad, no tenemos las respuestas a todas las situaciones. ¿Sí me explico? Los cambios han sido tan vertiginosos que no tenemos la respuesta a la primera. La tercera, necesitamos una conversión pastoral, empezando por nosotros los obispos. Hace 2 años les escribíamos en el mensaje de Pascua, lo que estamos viviendo en México tiene un nombre. ¿Saben por qué estamos viviendo esto en México? Porque les decíamos en ese mensaje, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, nos hemos alejado de Dios, ¿sí o no? Es un problema, es un pecado nacional. Lo que estamos viviendo en México, les decíamos hace 2 años, tiene un nombre. Nos hemos alejado de Dios. ¿Qué necesitamos? Volver a Dios juntos, bajo la mirada amorosa de Guadalupe, bajo la mirada de la Virgen Santísima. Necesitamos una iglesia que sea atrayente, atractiva, una iglesia pueblo de Dios, una iglesia que debe de renunciar a todo tipo de clericalismo. Después, como obispos, pedimos perdón porque la opción por los jóvenes ha estado muchas veces en papel, como prioridad pastoral, pero no ha descendido en la práctica. Nos hemos contentado, a veces una marcha juvenil, un congreso juvenil, un evento juvenil, los pequeños grupitos de nuestras parroquias que dan risa, ¿sí o no?
¿Han visto los grupos juveniles? Para puras vergüenzas, ¿sí o no? Unas cositas así, sí. Pero también, como obispo y en nombre de mis hermanos en el episcopado, pido perdón porque muchas veces lo que el Papa ha escrito, los abusos de poder, de conciencia, los abusos sexuales por parte de los ministros de la Iglesia han afectado a los jóvenes. El Papa Francisco, en la visita ad limina del 2014, nos decía a los obispos: el abuso de los jóvenes por parte de sacerdotes, obispos y religiosas es una misa negra. ¿Qué cosa es? Y se los voy a explicar por qué. Decía el Papa: cuando alguien, un papá, una mamá, le confía a su hijo, a su hija, a un sacerdote, a un obispo, a una religiosa, ¿qué espera ese papá del consagrado, de la consagrada, del sacerdote, del obispo? ¿Qué espera? Que lo lleve a Dios, ¿sí o no? Eso espera, ¿sí o no? Cuando nos confían a un niño, a una niña, a un joven, a una señorita, solamente los papás esperan ¿qué cosa? Que los llevemos a Dios. Pero cuando nosotros, en lugar de llevarlos a Dios, los llevamos al pecado, ¿eso cómo se llama? Una misa negra. Que eso es la misa negra, ¿sí o no? Llevar al maligno a esta persona, ofrecerla, entregarla al maligno. Esto que estamos viviendo aleja a los jóvenes de la iglesia. Nos falta credibilidad. El pueblo de Dios tiene el derecho de tener pastores no perfectos, pero sí pastores que seamos lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué? Por el bien del pueblo de Dios, por el bien de hermanos sacerdotes y religiosas que se esmeran en vivir el don que han recibido. ¿Qué necesitamos? Yo les invito a lo que les decía al principio. Necesitamos, como Moisés, descalzarnos y buscar, no que los jóvenes vengan, hay que ir a buscar a los jóvenes, acercarnos a los jóvenes, donde están, donde se encuentran, a escucharlos, a que nos sientan amados, que se sientan amados por sus pastores, que experimenten que nos preocupamos como iglesia por ellos. Les pregunto, ¿hay una receta para los jóvenes? Sí hay una receta. ¿Saben cuál? Cuando se ama, siempre se encuentran soluciones. Yo leí en 1988 a una mujer en el Líbano que había quedado atrapada entre escombros con su hija Gayani. Y empezó la niña: mamá, ya me quiero ir, mamá, ya quiero comer, mamá, tengo sed. La niña no entendía que estaban atrapadas entre escombros. La mamá se hizo cortes en los dedos y empezó a alimentar a su hija. Después de unos días, la mamá se fue a terapia intensiva. La niña estaba bien. Cuando salió la mamá después de 3 meses, la prensa le decía que cómo había hecho esa locura. ¿Cómo había hecho esa locura? ¿Qué tal si ella moría? No tenía agua, deshidratada. La muerte de ver la niña, su mamá, y la muerte de la niña si no las encontraba. Que eso era una locura. ¿Saben qué contestó la mamá? Cuando se ama, siempre se encuentran soluciones. El que no ama, no las encuentra. ¿Qué nos ha faltado con los jóvenes? Amor. ¿Por qué nos ha faltado amor? Yo quisiera tomar unas frases de Conchita Cabrera, que el próximo año va a ser beatificada, esta mujer mexicana, mamá de familia. Un día, nuestro Señor se queja con ella de los sacerdotes y obispos. Ella le está diciendo: mira, Señor, cómo te tratan, mira, Señor, sus misas. Y nuestro Señor le dice: ¿sabes por qué? Porque les falta amor. Y les falta amor porque les falta fe. Y les falta fe porque les falta oración. Esta es la receta, hermanos. ¿Queremos algo hacer por los jóvenes? Necesitamos el amor, pero el amor solamente se va a lograr si hay fe, y la fe solamente se va a lograr si hay oración. Esta es la triada. Cuando un párroco dice: es que no sé qué hacer con los jóvenes,
Cuando una religiosa, cuando yo como obispo no sé qué hacer, ¿qué me falta? Amor, fe, oración. Si me he encontrado con el Señor, hay algo que hacer. Hoy, ¿a qué santo celebramos? ¿Saben lo que hacía San Rafael Guízar y Valencia? Ustedes saben que era un hombre, yo creo que 2 veces más que yo. Sí, muy gordo. ¿Saben qué hacía en el catecismo? Pintaba a los gallos de verde y a las gallinas de morado, de azul. Los niños nunca habían visto un gallo verde, nunca habían visto unas gallinas azules. Así atraía a los niños. Cuando se ama, se encuentran soluciones. Cuando no se ama, no es posible, ya me cansé, no tiene sentido, ya para qué, no entienden los jóvenes, siempre parece uno como microbús, parece uno la ruta, ¿cómo le llaman aquí en México? El transporte que solamente puede andar en un sentido. No el metro, el otro, ¿cómo se llama? El tranvía. A veces parece la pastoral juvenil es un tranvía. Se suben y se bajan, ¿sí o no? Van un tiempo y se salen. No, hay que encontrar soluciones. Si hay amor. San Rafael Guízar y Valencia, ¿por qué hubo soluciones? Porque era un obispo que amaba. ¿Qué necesitamos, queridos hermanos? Necesitamos también volver a la pedagogía de la Virgen de Guadalupe. Volvamos a su pedagogía. El Papa nos hablaba cuando vino de 2 cosas. Necesitamos la escuchoterapia y la cariñoterapia. Si queremos atraer a los jóvenes, ¿qué necesitamos? El día del temblor, les quiero contar, llegué mucho antes para una reunión de obispos aquí atrás en la CEN. Entonces dije, me voy a ir a confesar aquí a la basílica. No estaba con chamarra, no se veía el alzacuello, y entonces llego al confesionario y me dice el venerable Padre Santo: Ave María Purísima, tus pecados. Y le dije: Padre, me confesé hace 3-4 días. Tus pecados. Le dije: Padre, soy obispo. Excelencia, por favor, adelante. Eso nos falta, la escuchoterapia. Para mí fue muy bueno, dije, así trato más de una vez en el confesionario, ¿qué más? Porque mira la fila, ¿sí o no? ¿No les ha pasado eso a ustedes como laicos? Los obispos tenemos pecados mortales en escuchar, ¿sí o no? Apúrate, porque mira la agenda, apúrate, mira nada más, todavía la cola que tengo que atender. A ustedes, papás, ¿sí o no? Se sienten el Espíritu Santo muchas veces, que penetra lo más profundo de las almas. Llega el hijo, la hija. Ah, sí, ya sé por dónde vas. Ah, sí, ya sé qué me quieres decir. Ah, sí, otra vez lo mismo. ¿Te refieres a la vez pasada? ¿Sí o no? Tenemos este pecado. La escucho. Y la otra cosa que nos pedía el Papa Francisco, la cariñoterapia. Los jóvenes necesitan sentirse amados. ¿Sí? No son ángeles, no son ángeles. Necesitan sentir que son amados. Un ángel le basta con saber que es amado por Dios, porque es un espíritu puro. Pero nuestros jóvenes, ¿qué necesitan? La cariñoterapia. Miren, el examen final de nuestra vida no va a empezar. ¿Cuántas veces te fuiste de misiones? Llevo medalla de oro, no he faltado en 25 años en un campo misión, no he faltado para nada y cada vez se ven mejores los resultados de familia misionera, de escuela de la fe, de evangelizadores de tiempo completo, soy un modelo a seguir, de águilas guadalupanas. Por ahí ni se les ocurra que va a empezar el examen final. ¿Por dónde va a empezar el examen final? Por la familia. Jesús ya nos dio la receta, el examen. Estuve hambriento, sediento, enfermo, triste, desnudo, solo. ¿En dónde, Señor? En la propia casa. Por ahí va a empezar el examen. Si queremos ser creíbles, hay que empezar por donde es más difícil, ¿sí o no? Porque se van una semana a campo misión, o como le llaman a misiones, la gente los aplaude, el último día les hacen fiesta y llegan casi sintiéndose los héroes de la Semana Santa 2018, ¿sí o no? Pero llegan a casa y en casa son toronjas agrias. En el campo misión son unos dulces
y en casa son unos limones agrios. Yo les invito a estas dos cosas: la escuchoterapia, la cariñoterapia. Necesitamos, ¿qué otra cosa? Aceptar a los jóvenes como son. Estos son nuestros jóvenes, estos son. El Papa Francisco ha dicho, no hay familia perfecta, no tenemos jóvenes perfectos. Hay que aceptarlos como son, con sus luchas, con su riqueza, con su entusiasmo, con sus heridas, muchos de ellos sumergidos y víctimas de la desintegración familiar, muchos de ellos en la violencia, pero estos son nuestros jóvenes. No estamos llamados, vamos a ver a nuestros jóvenes modelos, a los que son 9.2, no, con los jóvenes con los que el Señor nos toca y nos permite. A estos jóvenes son a los que tenemos que llegar. Y no tenemos que llegar como Hernán Cortés hace 500 años, conquistándolos, no. Tenemos que acercarnos y proponerles. ¿Qué tenemos que hacer? Proponerles el Evangelio, no obligarlos. Mira, yo me he encontrado con el Señor. Yo te invito a que tú también te encuentres con Él. Les invito por último a dos cosas. Papás, mamás, hemos perdido una generación de fe. ¿Qué hemos perdido? Los papás y las mamás de 40, 50 años no transmiten la fe, ¿sí o no? Véanlo ustedes. A veces los abuelos entran al quite. Los papás que tienen hijos adolescentes, 13, 14, 15 años, no transmiten la fe. Eso tenemos que ser conscientes. Hemos perdido una generación de fe. Algo hay que hacer para recuperar esta generación de fe. Y por último, les invito a lo que el Papa nos ha dicho. Los jóvenes son la riqueza de México. ¿Qué cosas son? ¿Qué significa ser la riqueza de México? Que ya son el presente, son el futuro de México. Hay que apostar por esto. Nuestros jóvenes son la riqueza. No tengamos miedo. La Virgen de Guadalupe nos ha salido al encuentro en un momento tremendo que vivíamos. Los dos pueblos estaban divididos. Eran dos pueblos que se odiaban. Fray Juan de Zumárraga escribe y dice que construye un orfanatorio, pero que no maten a los niños. ¿Cuántos niños eran fruto de violaciones, sí o no? Era terrible. Una situación como la que vivimos ahora. Dos pueblos que se odiaban. Todos los conventos franciscanos que tenemos, los dominicos, los conventos fueron construidos como fortalezas, porque eran dos pueblos que se odiaban. Se aparece la Virgen de Guadalupe, ¿y qué ha hecho? Un solo pueblo. El llevar a la Virgen de Guadalupe, ustedes saliendo lo contemplan aquí, la primera ermita, ¿se ubican la primera ermita? Está aquí, no sé cómo se llama la iglesia, una pared al fondo. Les llevó 12 días, tuvo que ser una cosa así cuchitrul, un cuchitrul para la Virgen, su primera casita. El milagro fue de dos pueblos. Ese era un milagro que españoles y el pueblo originario llevaban a la madre a su primera casita. Ahí está la clave. Volvamos a Santa María de Guadalupe. Dejémonos mirar por ella. El Papa nos decía cuando vino, es necesario construir muchas casitas. Qué bueno que el encuentro es aquí. Aquí, qué bueno que el encuentro es aquí, cerca de la Virgen. La Virgen nos invita a ser sus pequeños Juan Diegos, a construir la casita de la familia, de los jóvenes, de los que están alejados. Cada quien tiene que construir. Alguien puede decir, pero ¿yo qué puedo hacer como Juan Diego? Manda a uno importante para que le cree el obispo. ¿Y qué le contesta la Virgen? Juan Diego entiende que son muchos mis servidores, pero tú eres mi embajador de confianza. Déjense tocar por eso. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, es embajador de confianza de la Virgen Santísima. No se puede regresar a casa igual. Hay que encontrarse con ella. Hay que dejarse mirar por ella. Hay que decirle como Juan Diego, necesito ser conducido por ti. Necesito ser llevado sobre tus espaldas.
Necesito ser conducido y creer, soy un pequeño, soy una pequeña embajadora de confianza de la Virgen. Grábense las palabras que le dice a Juan Diego: tengo el honor de ser tu madre. ¿Qué es lo que hizo cambiar a Juan Diego? Las palabras de la Virgen de Guadalupe. ¿En qué se parecía Juan Diego? ¿A quién creen que se parecía? A los organizadores de este evento, que están preocupados, ¿sí o no? Juan Diego estaba preocupado, su tío se estaba muriendo. Aquí está muy cerca, pueden salir aquí donde le da vuelta el cerro. Hay una tradición. Ahí la Virgen le sale a Juan Diego al encuentro y le dice: ¿qué te pasa? Juan Diego no quería encontrarse con ella. Lo que hizo cambiar a Juan Diego fue cuando escuchó lo que le dijo la Virgen: no estás en el hueco de mi manto. Yo le he pedido a unos seminaristas y a unos sacerdotes que me traduzcan esa palabrita náhuatl, cuixanco. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es cuixanco? No tiene traducción al español, pero es muy profunda. Cuando la mamá carga al bebé y lo tiene aquí. Eso es cuixanco. Le dice la Virgen a Juan Diego: estás en mi cuixanco. Lo traducimos como en mi regazo y está bien, pero es más profundo. Estás aquí. Aquí estás, aquí te tengo. Ustedes lo han experimentado, mamá, ¿sí o no? El calor, la relación, la intimidad entre el hijo y la madre. Ese es el cuixanco. Eso fue lo que cambió a Juan Diego. Y la frase que le dice a la Virgen a Juan Diego: tú eres mi socoyote, es decir, mi chiquitito, mi bebito. ¿Se dan cuenta la ternura? ¿Qué cambió a Juan Diego? La ternura. Por eso le dirá a la Virgen: mándame ir a ver allá arriba las flores. Al obispo le dirá: aunque yo sabía que no había más que mezquites y magueyes, no dudé en encontrar rosas. Cree que va a ser recibido por el obispo. Andaba tan preocupado por el tío que hasta se le olvidó. Se quedó esa tarde en la casa del obispo, le viene a enseñar dónde quiere su casita y después le dice: ahora sí, déjame ir a ver a mi tío, ¿cómo se quedó? ¿Queda claro? ¿Qué fue lo que cambió a Juan Diego? La ternura. El Papa tiene mucha razón. Lo que va a cambiar a nuestro México es la revolución de la ternura. A esto les invito, queridos hermanos. Les agradezco muchísimo este congreso. Les agradezco todo lo que están haciendo. Dios les pague su atención, su paciencia. Muchísimas gracias. Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, que se siente el aplauso desde acá, desde el corazón. Muchas gracias, Monseñor. Entonces, a ver, una iglesia en salida, descalzada, porque se pisa tierra santa, a los pies de la Virgen. Una iglesia que practica la escuchoterapia, ¿cierto? Y la cariñoterapia. Gracias, Monseñor, que Dios le bendiga, le entregamos su reconocimiento. Gracias por ser parte de este primer Congreso Fidei, formadores de jóvenes. Que lo enseñe, que lo enseñe, que lo enseñe. Congreso Fidei.